Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a presentarles el concepto de regresión lineal para ciencia de datos. Entonces, una de las pequeñas primeras observaciones es que mostraremos lo que entendemos como ALS o regresión lineal básica, utilizando Python y, bueno, Scikit-learn, que es una librería asociada a Python. Eh, de la regresión lineal, pues es una herramienta de predicción bastante antigua y básica y amplia, pero que ampliamente sigue siendo utilizada en diferentes campos para extrapolar e interpolar datos. Explicaré pues cómo usar la regresión lineal con la ayuda de Scikit-learn de Python. La regresión lineal fue publicada por primera vez por el matemático francés Legendre en 1805, con sus primeras aplicaciones en astronomía. Esta técnica de modelado intenta predecir el valor de una variable dependiendo que es dependiente de otra. Por ejemplo, en un cultivo, pensemos en el rendimiento que depende de la cantidad de lluvia. Esa sería una variable dependiente del rendimiento en función de la cantidad de lluvia, la segunda variable. Y el producto o el producto en el que las ventas dependen del precio. Entonces, el número de ventas depende del precio P para el producto. Para este ejemplo, usaremos este ambiente de Jupyter Notebook para ejecutar los códigos, la librería Pandas para la gestión de los datos, NumPy para las operaciones matemáticas y Matplotlib para las visualizaciones, y Scikit-learn para las estadísticas. Entonces importaremos ya Jupyter Notebook, estamos en ese ambiente. En esta línea de código voy entonces a importar a NumPy, a la librería de cálculo simbólico. Importaré a Pandas, que es nuestra librería de ciencia de datos para, al menos para la manipulación de las bases de datos. Importaré a Matplotlib, import Matplotlib, punto pyplot as plt para la visualización, y a Scikit-learn importaremos de Scikit-learn de Scikit-learn vamos a importar el módulo Linear Model, que nos provee de los diferentes modelos para regresión, entre otras cosas, de los diferentes modelos lineales y generalización de lineales. Así ya tendremos las herramientas para trabajar y presentar pues la idea básica para el concepto de regresión lineal. Luego vamos entonces, a crear dos variables artificiales, x igual a np.arranks de 0 a 10. En realidad va que, es decir, estoy utilizando de NumPy, por eso el prefijo np. Voy a utilizar la función arrange, que lo que me hace es crear un arreglo de NumPy, una matriz fila, con los números dígitos, dado que ella asume, si le das estos dos argumentos 0 a 10, él asume que va a tomar los números enteros desde el 0 hasta el 9, o sea, el número anterior a ese segundo argumento. Miremos que sí. Entonces yo, después de que la ejecuto, le pido en la siguiente línea que me los muestre y nos da un array en forma de fila
Pero como scikit-learn, eh, para hacer la regresión lineal requiere que este arreglo que si lo ves, yo le puedo decir, bueno, dame la dimensión de él con la función ndim o número de dimensión. Él me dice que este arreglo creado previamente es de dimensión 1, pero el argumento para scikit-learn, para la variable x o la variable independiente, debe ser de orden 2, y es por eso que a x le aplico la función reshape por reformar, de tal manera que me quede, le pongo -1,1, queriendo decir que, queriéndole decir con estos dos argumentos que me genere una matriz de tantas filas como componentes tenga X y de una sola columna. Y así él nos muestra a X. Voy a reasignar para que X nos la suma así, dado que si aplicas así, pues X, si lo vuelves a mostrar, pues sigue siendo el mismo. Es decir, que reshape es una función que no se actualiza o no reasigna. Entonces yo tengo que decirle sea X igual a X reshape, es decir, tome el vector anterior y redimensionelo y haga que X sea el nuevo redimensionado. Y así, miremos que cuando le pido que me lo muestre, ahora sí X es una matriz de orden 2 por 2, perdón, 10 por 2, miremos que sí, es decir, una matriz que tiene dimensión, un arreglo de NumPy que tiene dimensión 2. Miremos que sí, con el atributo ndim, como utilizamos antes. ¿Y por qué hay que le requiere que las variables predictoras, las X, sean arreglos de NumPy de orden 2? Es decir, matrices que tienen o arreglos de filas y columnas. Y es porque generalmente en ciencia de datos uno va a tener muchas variables predictoras y ellas se arreglan en forma matricial o como arreglo de dos dimensiones. Entonces, aquí es porque para el ejemplo solamente tomamos X como un arreglo, una sola variable, pero en la vida, en ciencia de datos, generalmente las variables predictoras son muchas. Luego, después de tener a X, definimos una variable objetivo Y, que ya puede ser el doble, le voy a poner con np.arrange, y voy a coger, bueno, en realidad yo podría crearlos de una manera muy curiosa, y es que yo tomar el doble de X, y miren que, o el doble de np.arrange desde 0 hasta 10, y el así, aquí me queda, es np para poder que nos traiga la función arrange de NumPy. Y así, si yo le pido que me muestre a Y, él me muestra un vector fila que tiene los dobles de las componentes de X. Entonces, así, en esta forma didáctica de presentar el concepto de regresión lineal, hemos construido una variable objetivo artificial que es simplemente, que depende linealmente de X. De hecho, es el doble de X. Y miren que ya ahora sí Y es de dimensión 1. Miren que sí. Y sin Sklearn, no, para la Y no nos exige que sea un arreglo de dimensión 2. No hay ningún problema con eso. Y ahora, yo, después de que tenga las variables, yo puedo visualizarlas con plt.skaterplot, skaterplots,
y le digo que grafique a X contra y él me genera efectivamente un scatter plots que relaciona a X en el eje horizontal y a Y en el eje vertical. Y vemos que esto es en definitiva como que todos esos puntos están sobre la recta y igual a 2x. Entonces, así de scikit-learn nos debe de entregar esa misma función. Entonces, para hacer eso, pues yo le digo que nuestro modelo sea linear model, mm, de linear model de todos los modelos, tome a linear regressions. A linear regressions. Pues aquí, en esta primera línea, la podemos interpretar como que estoy seleccionando el modelo y le voy a escribir que in, el intercepto, bueno, dejémoslo así por ahora. Y otros lo podrían entender esta línea como simplemente la instanciación de la clase de linear regression o de regresión lineal de scikit-learn. Me pareció muy bueno interpretarla como aquí es donde yo selecciono mi modelo. En este caso, de linear model selecciono linear regression. Y luego, pues, ahora voy a ajustar mi información, mis datos a ese modelo. Entonces, para eso, pues, a model le aplico la función fit. Ahora ya es entrenar a X contra Y. Y ya él lo entrenó o ajustó o hizo la regresión lineal de tal manera que si yo le pido de esa regresión lineal que me diga cuál es el coeficiente, él me dice que es 2 en un arreglo de 2 dimensiones, arreglo en un NumPy de 2 dimensiones, y que hizo intercepto, es decir, me dice los parámetros de la función lineal que va a aproximar a los datos, que va a aproximar a la información, model.intercept, me da entonces el intersecto, y en este caso miren que es aproximadamente, nos dice que es 0, miren un número demasiado pequeño, 1.7 por 10 a la menos 15, entonces lo puedes asumir como 0, lo que es coherente con lo que esperábamos. Entonces, por eso es que concluimos diciendo que nuestro modelo lineal es entonces y igual a 2 veces x, como esperábamos. Este sería nuestro modelo. Y si quieres hacer la visualización de los datos con el modelo, lo que puedes hacer, se me ocurre a mí una manera de presentarlo, es con fig, coma ax, porque queremos presentar todo en un mismo, en un mismo, en el mismo, en un mismo plano, o el mismo lienzo, y le ponemos subplots, fig, fig size, fig size igual a una tupla que me diga que sea por ahí de tamaño 4,6, fig size, vamos a ver si aquí tenemos que ponerle en su guión, y, pero aquí es plt.subplots, vamos a ver si aquí, y bueno, aquí tendríamos subplots de Matplotlib, miremos el código para graficación, miren, consultémoslo acá para, tendría para graficarlo, lo tengo, miremos a ver acá, copiemos acá de una vez, subplot, quitémosle el S y corrámoslo de nuevo y me dice que hay un error en el atributo. Vamos a decirle que fig size, vámonos sin
Vamos a ver si así. De todas maneras tenemos un error en el atributo de cómo se le escribe acá. Escribámoslo sin decirle la medida del gráfico. Y ahora sí nos hizo el lienzo. Y dice que no puede desempaquetar el iterable. Aquí quedaría subplots. Veamos a ver si aquí le ponemos paréntesis y bueno, revisemos para este en la manera de graficar plt.subplots y fixsites y le damos la dimensión. Bueno, pues pongámosle acá subplots, plt.subplots, para decirle que va a trabajar con Matplotlib, la dimensión del arreglo de 1 por 1 y fixsites para la medida de la figura, que sea de 6 por 6 y fixsites, aquí le ponemos es igual a y ya ahora sí, entonces es plt.subplots para graficación y vamos a agregarle, bueno, pues entonces a x.skaterplots skater a x con respecto a y para el skater y en ese mismo lienzo a x vas a plotear a los valores. Bueno, aquí vamos a plotear los valores. En un principio, pues la línea recta, el mismo vector x que teníamos originalmente, coma, 2 veces x, que fue el modelo que pudimos hallar porque el coeficiente era 2, que le ponemos por, y bueno, para terminar, decir que eso ahí es donde termina plt.show, y con eso pues ya él nos trazó, y para que diferenciemos los datos, las observaciones, que son los puntos, del modelo, que es la línea recta, tomemos que el segundo sea rojo, entonces con una cadena de caracteres ponemos R, guión, y de esta manera diferenciamos el modelo de los puntos. El modelo es el rojo y los datos son los azules. Entonces así nos permite visualizar los datos y el modelo que los aproximó. ¿Y por qué sirve? ¿Y para qué sirve entonces esa regresión lineal? Porque si yo le pidiera que extrapolara datos, yo podría decirle que me trace en ese mismo lienzo a x.plot, bueno, en este caso plot, skaterplots, y le digo que para unos nuevos datos, digamos, le definamos previamente un xnew, los nuevos datos, veamos cómo se comporta la función ahí. Entonces, pongámosle np.array y para que sea de 2 dimensiones, yo le escribo que la primera columna, que la primera fila de este arreglo de 2 dimensiones sea ya el 10, el segundo sea un 11 y el tercero sea un 13, pidiéndole a nuestro modelo que nos prediga qué va a pasar con los valores 10, 11 y 13. Entonces le dices, bueno, pues
al modelo, model, digas que le aplicas la función predict aplicada sobre xnew y el modelo, vamos a decirle que esta es nuestra nueva variable, entonces pongámosle ynew y así miremos que ynew, ¿qué va a pasar con ella? Y vemos que nos dice, pues vea, es que en 10, 11 y 13 el modelo nos va a decir, la predicción es que en 10 vale 20, en 11 vale 22 y en 13 vale 26 como uno esperaba. Es nuestro modelo con la función predict nos hace la predicción sobre los nuevos valores. Entonces utiliza nuestro modelo para lo que se espera en la regresión lineal, entre otras cosas, en este caso, el extrapolar. Y si yo quiero ver esa extrapolación, pues entonces le digo que me trace un skater. Entonces aquí lo aumentamos a nuestro lienzo, a x.skater de xnew contra ynew, y con un color, una cadena de caracteres que sea, pues pongámoslo orange. Y ya con eso, miren que, vamos a ver si nos, en este mismo lienzo, hemos puesto a xnew contra ynew, pero xnew, bueno, xnew sí nos quedó de un arreglo de NumPy, está bien definido, xnew contra ynew con coma orange, y dice que SQRT no soporta la entrada o el tipo. Bueno, entonces miremos a ver qué, vamos a ver si se nos fue algún a x.skater, xnew, ynew, orange. Pongámoslo a ver si de pronto será el color, pongámoslo en green. Veremos a ver. Y nos sigue generando error. Vamos a ver. Dice que SQRT no soporta para este tipo de entrada. Vamos a ver qué será. Nos pasa que no nos quiere incluir este skater plot con este xnew. Miremos a ver si necesitamos. Vamos a ver qué más podríamos para poder corregir esta partecita y nos pueda graficar la predicción. Vamos a agregarle entonces a xnew para concatenarlo. Por si de pronto le molesta el de x, pues vámonos a ver si lo que le está molestando es el de x. Entonces vamos a tomar a x, vamos a tomar a x acá, tomémosla de 0 hasta 9 y la copiamos acá a ver si nos lo permite copiarlo acá. No lo permite. Entonces copiémosle el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pero eso nos generaría el 5 y
el 6 y el 7, el 8 y el 9. Y así ya tendríamos que tendríamos a la parte del vector X original y a los nuevos datos en XNew. Y su predicción en el 0 es el 0, en el 1 es el 2, en el 3 es en el 2 es el 4, en el 3 es el 6. Está comportándose bien. Y luego ya le pedimos que nos grafique, pero nos sigue dando este problema con XNew y GNew en esta partecita, siendo que a x.skater, xnew, gnew, g no tenemos como problema ahí. El original, digámosle que sea en azul, en blue, que sea color azul. Bueno, o quitémosle las cadenas de caracteres a los skaters para el color. A ver si nos lo admite. No. Entonces, esta línea es la que nos está generando el problema. Vamos a ver si quitamos esta. Acá nos sigue generando type error. Aquí nos generaríamos hagámoslo en azul para el skater. Y es el skater nos está generando el problema, siendo que antes no teníamos problema con el skater plot. Vamos a ver a X. Vamos a ver. De pronto es skater. Aquí no se nos había ido una línea vacía. Skater plot. Y aquí vamos a ver. Y no, tampoco. Quitémosle este a ver. Y ahora, bueno, ahí ya sin la cadena de caracteres, el skater nos funcionó bien. Y el nuevo skater no nos debe de funcionar sin tener que haber hecho esto. Todo esto de acá, sino con los nuevos datos, el XNew, no tiene sentido que nos fallara ahí. Y nos hace la predicción y con ese GNew le pedimos que nos grafique skater X new, Y new. Y ahora sí, no sé por qué ahorita no nos quería, pero no ve que aquí está la predicción en amarillo. De pronto, a veces que hay como capricho, pero el skater de pronto, digámosle que sea color, color igual a una cadena de caracteres y sea rojo, bueno, rojo no, green. Vamos a ver si nos admite la función skater el argumento color y vemos que sí. Entonces, bueno, así nos quedó la predicción y con el argumento color el skater nos admitió bien. Entonces, en definitiva, nos escribimos fig, AX. AX va a ser la denotación para el lienzo, donde va a ser el gráfico, y el código plt.subplot nos va a permitir decirle que configure un arreglo matricial de gráficos de esta dimensión, en este caso 1 por 1, y que esta sea la medida de cada uno de los gráficos. AX.skater nos genera el skater o diagrama de dispersión
de la variable original de las variables originales X y Y, la predictora y la variable objetivo. Y aquí con el plots graficamos el modelo y con el nuevo skater graficamos la extrapolación utilizando el modelo. Así ya nos quedó todo completico. Y vemos entonces, en definitiva, pues cómo, gracias a NumPy, Pandas, Matplotlib y Sklearn, que podemos entonces, en definitiva, utilizar o interiorizar el uso de la regresión lineal. Entonces, siempre para utilizarla debes de primero, bueno, importar, como te muestro acá, las librerías NumPy, Pandas, Matplotlib y Sklearn. NumPy para cálculo numérico, Pandas para manipulación de datos, Matplotlib para visualización y Sklearn para estadísticas. Ese es el que nos provee el modelo, los linear models, del que vamos a tomar la regresión lineal. Creamos las variables artificiales con la librería NumPy y gracias a Matplotlib nos trazamos los diagramas de dispersión o scatter plots y seleccionamos del módulo linear model a la regresión lineal y lo llamamos model. Ajustamos los datos a nuestro modelo para tener los parámetros del modelo, el coeficiente o la pendiente de la recta en este caso, y el intersecto de la recta. Y así aplicar ese modelo a esos nuevos datos, es decir, queremos ver la predicción utilizando la función predict y graficar la información anterior con el modelo y la extrapolación. Yo creo que así se los puedo dejar. Muchísimas gracias.